Hola, soy el rabino Nahum Lifshitz y les doy la bienvenida a Historias Hasídicas, un podcast para conectarte con la cultura hasídica y aprender de estas maravillosas historias repletas de profundas enseñanzas. Los aliento a que difundan y compartan este podcast para así poder llegar a más personas alrededor del mundo. Las historias pueden ser escuchadas en Spotify como en otros reproductores, como así también en el canal de YouTube llamado Historias Hasídicas. Este es un proyecto independiente y se sostiene por la generosa ayuda de oyentes como vos. Te invito a que ayudes al proyecto en los links que figuran en la descripción. Muchas gracias por escuchar y espero que lo disfrutes. Esta historia es Leunishma Reb Sholem Matisiau Ben Menachem Daniel. En este nuevo capítulo nos vamos a encargar de estudiar un poco, de escuchar cómo fue el comienzo de la vida de Reb Baruch. Reb Baruch es el personaje que ahora nos vamos a encargar de él. Reb Baruch era el papá del Alter Rebbe y tiene una historia de vida muy, muy interesante. Se cuenta que la familia Schneerson no empieza toda su importancia y todo su linaje con el Alter Rebbe, con el Shlomo Zalman Eliavi, sino que ya varias generaciones antes había grandes tzadikim dentro de la familia. Por ejemplo, sabemos que el Alter Rebbe, el primer Rebbe de Chabad, el Shlomo Zalman Eliavi, venía directamente el linaje desde el Maral de Praga. Y el Maral de Praga sabemos también que venía un linaje directo desde David Amelech. Así es que el Rebbe Rayatz, el Frierdiker Rebbe, el sexto Rebbe de Chabad, cuenta en el libro Sefer HaZichronos un poco primero sobre el bisabuelo del Alter Rebbe, llamado Rabbi Moshe. Rabbi Moshe era un tzadik muy grande, un estudioso, y también tenía un negocio muy exitoso. Y Baruch Hashem tenía mucha parnose, mucho sustento. Rabbi Moshe tenía hijos e hijas, y entre estos hijos, el que se destacaba, el diferente, un poquito diferente de los hermanos, se llamaba Shneur Zalman. No era Shneur Zalman el Alter Rebbe, sino el abuelo del Alter Rebbe. Este Shneur Zalman es el Shneur Zalman por el cual el Alter Rebbe fue llamado así. El Shneur Zalman, como dijimos entonces, era un poco diferente de los hermanos. Y a pesar que lamentablemente por naturaleza era una persona un poco débil y se enfermaba rápido, por el otro lado, él le encantaba estudiar Toire de día y de noche. Le gustaba mucho hacer isboidus, salir solo al bosque, pensar, meditar, estar en contacto con Hashem todo el tiempo pensando en él. Y los hermanos eran personas más terrenales, se ocupaban del negocio. Y Reb Shneur Zalman se ocupaba más de estudiar Toire. Cuando Reb Shneur Zalman cumplió 20 años, se casó con una mujer que era hija de un hombre llamado Rabbi Baruch. Este Rabbi Baruch lo llamaban Rabbi Baruch Abatlon. Rabbi Baruch, el que está todo el día estudiando. Batlon, una persona que se dedicaba todo el día a estudiar, a Toire, a la Boide. Era un hombre que está totalmente apartado de todo lo que tiene que ver cosas mundanas y se dedicaba solamente a Toire. Rabbi Moshe con sus hijos, los hermanos Shneur Zalman, trataron de convencerlo a Shneur Zalman que por favor se une a ellos en la empresa familiar, se une en el negocio, que trabaje con ellos, pero Shneur Zalman siempre se negaba. Dijo que él quiere ser un morel, quiere ser un mejanek, y así se dedicaba a ser un mejanek de chicos. En esa época había empezado lo que se llamaba la famosa Trumas Askole, el iluminismo, los Yehudim que habían empezado a reformar el judaísmo. Había muchos Yehudim que querían parecerse a no Yehudim y habían empezado principalmente a estudiar otro tipo de sabidurías, otro tipo de Jochmes, que se llama Jochmes Hitzoides. Habían empezado a estudiar temas que inclusive iban contra la Toire misma. Y como era todo un peligro este movimiento, y lamentablemente muchos Yehudim se estaban alejando de Toire Mitzvahs,
Entonces, Rabbi Shimon Zalman decidió que se va a ir de la ciudad de Pozna, donde él vivía, porque sintió que era peligroso para él, para sus hijos. Él tenía una hija chiquita llamada Dvoralea. Después Dvoralea fue una de las hijas del Alter Rebbe, también fue llamada así seguramente por esta Dvoralea. Y se fueron a vivir a la ciudad de Vitebsk. Después de 3 años, Shimon Zalman con su esposa tuvieron un hijo que lo llamaron Boruch por el abuelo del chico, como dijimos, Boruch Habatlon, que seguramente ya había fallecido. Entonces le pusieron a este chico, Shimon Zalman le puso a su hijo Boruch por el abuelo, por el papá de la esposa de Shimon Zalman. De este Boruch es el famoso Boruch del Sefer HaZichronos. Este es el Boruch, que es el papá del Alter Rebbe. Entonces vamos a contar sobre él. Boruch era un chico, Boruch Hashem, muy sano. Le encantaba también estudiar. Ya de chico tenía una preferencia por estudiar, le gustaba mucho. Y el papá, Shimon Zalman, se preocupaba por él ya muy de chico. Estudiaba con él todos los días. Solía hacer paseos al lado del río, por los bosques. A lo cual le gustaba mostrar los campos. Y el chico también hizo un contacto muy fuerte con la naturaleza. Le gustaba ir a lugares de naturaleza, pensar cómo Hashem crea el mundo. Cuando Boruch cumplió 4 años, el papá lo trajo por primera vez al Haida. Y enseguida Boruch demostró que era un estudiante muy bueno. Y ya un año después, cuando tenía 5 años, el chico sabía, impresionante, ya sabía mucho Tanaj. Había estudiado ya los 5 libros de la Torah, el Nach, Nevim, Ksuvim, los profetas. E inclusive ya muy de chiquito, antes de lo normal, había empezado a estudiar ya Gemore. Cuando Boruch cumplió Bar Mitzvah, ya directamente era un experto en todas las Mishnayos, el Shillo Sedre Mishneh, sabía Baal Peh un montón de masechtas de Gemore, un montón de tratados de Gemore, y obviamente ya era un Goen, era un genio. Rav Shimon Zalman lo dejó a su hijo Boruch a estudiar solo, porque ya prácticamente era difícil encontrar un moré que le pueda enseñar, porque Boruch sabía demasiado. Pero el papá, Shimon Zalman, era como un madrid, le iba señalando dónde estudiar, qué profundizar, qué no profundizar, le iba ayudando. La verdad es que Boruch no necesitaba un melamed, no necesitaba un maestro, porque tenía mucho éxito solo. Él solía salir al bosque, se sentaba en alguna piedra, en un lugar con pasto, un lugar cómodo, y ahí estudiaba. Le gustaba también estudiar al lado del río. Lo tranquilizaba las aguas del río que iban de un lado para el otro. Le gustaba escuchar los pájaros. Y se sentía uno con la naturaleza estudiando Torah. Ahora, lamentablemente, un año después del Bar Mitzvah de Reb Boruch, su mamá se enfermó, una enfermedad grave, y después de unos meses falleció. Después, de manera trágica, unos meses después de haber fallecido la mamá de Reb Boruch, el papá también se enfermó y también Shimon Zalman, el papá de Reb Boruch, también falleció. Imagínense la tristeza. Reb Boruch tenía 14 o 15 años, había fallecido la mamá y luego el papá. Reb Boruch se quedó huérfano. Por supuesto, se quedó muy mal de esta situación, muy triste. Estaba deprimido, la muerte de sus padres en una edad tan temprana. Él tenía mucha cercanía con los padres, con el papá que lo llevaba de paseo siempre, le enseñaba Torah. Y entonces Reb Boruch solía ir al Shul, a decir Kaddish por los padres, hacía de Hanen todos los días, Shachris, Mincha, Mairim, estudiaba Mishnayos por los padres. Pero se sentía incómodo, se sentía mal, no estaba bien. Boruch y su hermana, Dvoralea, como habíamos contado, que Dvoralea era un poquito más grande que él, ellos dos tenían unos tíos en la ciudad de Vitebsk. La tía se llamaba Freida, junto con su esposo. Y por supuesto, agarraron a sus sobrinos, a Boruch y a Dvoralea, y los llevaron a su casa, los adoptaron para que tengan donde estar. Los recibieron muy bien, con mucho amor.
También Dvora Lea estaba pasando un momento muy difícil después del fallecimiento de sus padres. Le costaba mucho. Pero ella trató, por lo menos Dvora Lea trató de encontrar un poco de consuelo con los tíos, a ver si se podía acomodar a vivir con los tíos. Boruch no tuvo la misma suerte. Boruch no se pudo acostumbrar. No se sentía bien en la casa de los tíos. No se sentía cómodo. Y un día Boruch llegó a la casa de los tíos, llegó del shul, y les anunció una decisión. Que él va a viajar, se va a ir de la ciudad, se va a ir de Vitebsk y va a salir al Golus. Es decir, al exilio, va a empezar a ir de un lado para el otro, a estudiar Toire, va a tratar de buscar el lugar de Toire, y va a hacer su vida. Por supuesto, los tíos le dijeron, pero sos muy joven, tenía 15, 16 años, dice, ¿de dónde vas a ir? Sos muy joven para ir de acá para allá, por los bosques, te puede pasar algo peligroso. Dice, quédate con nosotros, te damos todo lo que necesitas, te damos comida, te damos un techo. Por supuesto, los tíos también le daban amor. Pero nada, Boruch dijo que no, de ninguna manera, no tenía nada contra los tíos, pero no se sentía cómodo. Y él dijo, sí o sí, me tengo que ir de acá. Mientras tanto, llegó, como por supuesto en esas épocas la información corría más lento de lo que corre hoy en día, el abuelo de Boruch, que dijimos que era Moishe, ¿se acuerdan? Que era un exitoso comerciante, se enteró del fallecimiento de su hijo, de Yerushalmen, de su nuera, y se enteró que tiene un nieto, llamado Reb Boruch, que está en Boruch, Boruch 15, 16 años, que está dando vuelta. Entonces, ¿qué hizo Reb Moishe? Como dijimos, era una persona acaudalada, mandó shluch y mandó enviados enseguida a la ciudad de Vitebsk. Dijo, quiero que mis 2 nietos vengan a vivir conmigo, que Boruch y Dvora Lea vengan a vivir conmigo. Pero Boruch ya se había ido. Cuando llegaron los shluchim del abuelo, de Reb Moishe, Boruch ya se había ido de Vitebsk y había desaparecido. Y nadie sabía encima a dónde iba. A Dvora Lea, los tíos no la quisieron dejar ir. Se habían encariñado mucho con ella. Como esos tíos, Freida, con su marido, no tenían hijos. Entonces querían que Dvora Lea crezca en su casa, querían por lo menos tener alguien a quien cuidar, a quien criar. Y así fue que Dvora Lea, la hermana de Boruch, se quedó a vivir en la casa de los tíos. Así se quedó a vivir hasta que se casó. Y Boruch, como vamos a contar en los próximos capítulos, empezó un viaje que le va a deparar muchísimas aventuras.